Sí me... Oiga, a mí se me había olvidado que a las 8 se va el internet siempre. Y yo pensé que fue la semana pasada. Usted no ha llamado a la empresa a quejarse, ¿cierto? Pues mañana sí me llama porque la semana pasada no hicimos en vivo, chicos, porque el internet se iba todos los días, pero más o menos 9, 9:30. Ahorita ya empezó a irse, vea, a las 8 y intenté, muchachos, hacer en vivo 2 veces y no, nada, nada. Entonces va a tocar llamar a la empresa mañana a quejarnos porque no, 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 no puedo vivir así. ¿Cómo van, chicos? Yo escondiendo hilos. Es la parte más fea. Esto y los grannies tienen esa parte fea de tener que esconder los hilos. Miren acá. Esa parte es la más terrible. Pero ya terminé la segunda capa. No había hecho en vivo lo que yo les digo por el internet, que ha estado malísimo. Hago en vivo en las dos páginas y me vengo para acá y ya no hay internet. Entonces por eso estaba evitando, pero se fue. Estoy conectada a los datos. Estoy conectada a los datos. Mire, estoy terminando de pulir y escondiendo hilos. Uy, esto se me va. No, pero no se me demora mucho. Ahorita mientras veo tele, termino de esconderle estas mechitas. No, tampoco me voy a estresar por eso. Pero vamos a hacer la segunda capa. Vamos a hacer la segunda capa. Es muy importante dar chance para hacer la segunda capa. Y nos vamos a agarrar de cualquier flor del centro. De acá. Y vamos a hacerlo ahí. No le quiero hacer hojitas, ahí le hice unas poquitas, la voy a dejar con esas poquiticas nada más, no es que lo quiera rellenar de hojas. Entonces, de acá a acá una flor, de acá a acá otra flor y así. ¿Listo? Para ya darlo por terminado. Mañana lo daríamos, mañana antes de empezar otro monedero, porque sí necesito hacerme 3 monederos, uno en la página de Creaciones Mari Crochet Colombia, otro en la página de Mari Crochet Colombia y otro acá en YouTube, Creaciones Mari Crochet Colombia, para finalizar el mes de mayo con 3 últimos monederos. Yo he estado tejiendo demasiados, o sea, no les miento. ¿Ya volvió? Gracias, amor. Pero me da miedo que se caiga el en vivo si cambio. Porque como estoy a datos, miren chicos, vea, he hecho monederos todos los que quieran el fin de semana, sábado, domingo. Yo el sábado y el domingo trato de no hacer en vivo, de descansar o, bueno, dedicarme a hacer otra cosa. Entonces lo va a cambiar, mi amor. Cámbialo de todas maneras, no va a desconectar esto. Ni por nada del mundo se me vaya a desconectar ni ir lejos. No. Ya, gracias, mi amor. Porque de verdad más me demoro en hacerlos que en venderse. Entonces sí, todo el tiempo tengo que tener. Mira estos tan preciosos que estamos haciendo con tul. Miren esto tan bello. Monederitos recamados. Acá me falta colocarle piedras. Este ya empecé. Este me enamoró porque parece un monederito antiguo de esos que antes usaban las mamás, las abuelas. Miren como en telita, todo lindo, pero obviamente es crochet, solo que recamado. Hoy empecé a colocarle perlas porque fui a comprar estos tamaños y estos colores porque quiero que combinen con esta mochila. Miren, con esta. Entonces que el monedero obviamente lleve perlas y piedras para combinar con esa. Entonces sí le tengo que meter colores plata, plomo y color como un azul. Entonces miren el modelito para que haga juego con la mochila. ¡Ay, es una coquetería! Entonces sí estoy haciendo muchos. O sea, el tema es de que necesito todavía hacer 3 más en las redes, en mis páginas, porque a pesar que en mi tiempo libre hago muchísimos, nunca me sobra un monedero. O sea, por Dios, muchachos, más me demoro en hacer los monederos que ya vender. Y que, por ejemplo, vea, me hice estos 5 y si llega una señora y se los lleva, pues ya no tengo monederos. Entonces, ¿acaso es de que rinda tampoco tanto? Entonces, mire esto. Ay, esto está bello. Esta semana decorado se los muestro. Este sí ya está casi decorado. Le faltan unas poquitas piedras. Le coloqué muchas perlas. Quería que se viera con mucha perla. Este es el portallaves. Recuerden que el portallaves lleva esto para colocar las llaves por dentro, pero puede echar dinero ahí. Lo único es de que acá va a tener la opción de colocar las llaves. De resto es funcional como monedero. Miren esto tan bello, ¿ah? Muy lindo, chicos. Entonces, sí, yo no dejo de tejer, o sea, no hay un día que que yo diga no hago nada, no, yo empiezo algo, termino algo. Esta la terminamos en Facebook.
Es una mini mochila de 100 gramos de hilo. Tiene 106 puntos de base. La crecí el tamaño del aplique y me gasté 100 gramos de hilo, 100 gramos en total. No es pequeña, no es como decir que sea algo mini. No tengo un celular a la mano, pero este es más o menos el tamaño de un celular. Y mire, vea, queda amplio, queda grande. Si yo quisiera echarle un monedero de estos, perfectamente cabe el monedero, cabe el celular. Si le quiero echar otro monedero porque se me antojó llevarme 2 monederos. Si quiero llevarme otro monedero, miren este tan bello, no se los había mostrado. Entonces no son tampoco mini, que diga uno, no es que es una cosa chiquitica como para llaves, nada. Mire, este lo hice con cordón y pompón, muy lindo. Tengo muchas opciones. No es que esto salga muy diferente el precio de este a este, porque tiene tul, porque tiene piedras, porque tiene perlas, pero sí en gustos tengo muchas chicas que les gustan así, con cordoncito. Entonces sí tenemos muchas opciones, pues por lo mismo, porque tenemos muchas alumnas que quieren diferentes, muy hermosos. Entonces eso no es una pieza tampoco pequeña que uno diga no le cabe nada, no le cabe muchísimo, pero sí hacía harto que no dábamos una clase de una mini mochila de 100 gramos de hilo, porque es que todas las que están tejiendo siempre creen que para hacer una mini mochila tiene que tener 200, 500, 600, 800 gramos de hilo. No, no. Si usted tiene 100 gramos, con 100 gramos saca una mochila. En mi caso yo le mezclé a este negro y rojo, pero es por los colores de la mini. No es porque no me hubiese alcanzado, más que todos por los colores de la mini. Bueno, chicos, aquí subimos con 3 cadenetas y voy a hacer de separación 4. ¿Listo? 1, 2, 3, 4. Y voy a hacer un punto alto. Recuerden, agarrándome del punto del centro. De 3 sacadas. 1, 2 y 3. Ahí. Nuevamente 4. 1, 2, 3, 4. Paso a la siguiente flor, que en este caso no voy a hacer hojas, entonces paso directo a esta. 1, 2 y 3 sacadas. Nuevamente 4. 1, 2, 3, 4. Chicas, no me están llegando mensajes. Si alguien quiere monederos como estos, se venden. O sea, no todo lo hago por encargo. Si alguien quiere un monederito así, claro que sí, chicos. Podemos venderlos. Voy a poner en el otro celular. Hijo, necesito la base. Puede ser la que está desocupada. David. La base de allá, porfa. Eso. Gracias, porque es que no me llegan mensajes. Y necesito ver mensajes. Ya, chicas, para poderlas saludar. Hola, mis niñas, ¿cómo están? Uy, hay muchas chicas. María Eugenia, buenas noches. Natalia, Jenny, María Gamarra. Buenas noches, Michelle, Antonia, Ana, Luz, buenas noches, Ana, sí, están hermosos, Loida, buenas noches, gracias chicas por estar acá. Sí, los monederos, y miren chicas que sí tienen trabajo, pero entre lo que cabe es normal, o sea, hay monederos más trabajosos como este de ramo, pero estos, a pesar de que tienen trabajo, esta basecita se hace muy rápido. Les voy a mostrar que yo tengo por acá unas ya terminadas. Miren, chicas, vea, es a base de esto. Esta ya está terminadita, lista. Esta le quiero colocar cierre, pero viéndolo armado con una boquilla cuadrada, siento que todos los quiero con boquilla cuadrada. O sea, es como ese toque de elegancia y ese toque no sé, de añorar ese tipo de monederitos así como tan bonitos, que siento que desperdiciaría mucho este con cierre, porque sí le tengo hasta el tul y todo,
pero no, siento que la boquilla le da el toque elegante. Entonces, si algo, sí me toca desbaratarle esta vueltica y hacerle solo punticos bajos para poder meter la boquilla, porque la boquilla es estrechita en la parte que uno la acomoda, entonces, pero sí, vean, esto, yo voy haciendo la base de estos monederitos, de hecho acá tengo la base de una mini mochila, esta sí me falta harto, me le faltan por ahí todavía 4 centímetros más para poderla recamar, pero ahí tengo los trabajos empezados y voy avanzando poco a poco. Y cuando tengo así ánimo de pegar tul, pues aprovecho y le pego tul a 3, 4 monederos. Cuando tengo ganas de pegar piedritas, hago lo mismo. Cuando tengo ganas de pegar perlas. En mi caso, yo amo pegar perlas. No me gusta tanto colocar las piedras. Las piedras son estas. Estas son las piedras. Esto me encanta. Colocar las perlas me fascina. Esto me encanta. Yo amo colocar las perlas. Pero las piedritas sí me ocupan más tiempo, entonces casi no. Pero cuando tengo buen ánimo, entonces digo, bueno, voy a pegar hoy solo piedras y ya saco toda mi pedrería. Yo tengo acá, miren, una pared. Todos son piedras. Miren, desde allá. Todos son piedras, 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 piedras. Colores, muchos más colores. Millones de colores. Aparte de eso, tengo muchas acá, mire. Aparte de eso, tengo acá perlas, piedras. Aparte de eso, tengo acá cajas llenas de piedras, cantidades. Aparte tengo más piedras, piedras, perlas, de todo. Entonces yo tengo demasiada, no, pues esa pared, miren chicas, de hecho pienso quitar esto para colocar, creo que me caben 6 cajas más para poder colocar todas las piedras que tengo embodegadas, porque sí necesito, me hacen falta la cantidad de piedras. Entonces, esa es la ventaja de que tengo mucho material, pero entonces no siempre quiero pegar piedritas, a veces quiero pegar solo perlas y aprovecho esos momentos para solo pegar perlas. Me gusta más colocar perlas. De hecho, a esta sola le quería colocar unas poquitas y me emocioné y terminé colocándole muchísimas, pero es que se ve muy lindo. Siento que estos colores le dan mucha fuerza. Miren esta prueba y me encantó cómo se ve. Negro, este color como plomo y ese azul. Entonces se ve muy lindo y le colocaría muy poquitas piedras. La llenaría más de perlas, que fue lo que hice con el otro monedero, con este. Este le coloqué muchas perlas y le colocaré muy poquiticas piedras. Poquiticas, poquiticas, porque ya está decorado. Lo mismo este. Vea. Este le coloqué muchas perlas y le coloqué unas poquitas piedras donde no había perlas. Acá, por ejemplo, no había perla, entonces le coloqué hartas piedras. Y acá, que habían ya hartas perlas, ya le coloqué poquita piedrería. Y así todo quedó brillante, bonito. ¿Sí ven, chicos? Que así deben de quedar todos estos. Mire, con mucho brillo. Amo estos brillos. Y este pegante es muy bueno, chicas. Vea, yo manipulo. De hecho, este primero le coloqué las piedras y luego le coloqué las perlas y lo estaba trabajando y no se me despegó ni una. Pero ni una es ni una. Entonces, esa es una ventaja grande, que el material también está muy bueno como el pegante. Una maravilla este pegante. Les muestro un poco porque, uy, el fin de semana, profe, usted no ha mostrado que el tul, que no ha mostrado tal cosa. No, chicas, tenemos millones de cosas que no hemos mostrado, pero es por falta de tiempo. Pero yo no dejo de tejer, o sea, no he dejado de hacer las cosas con tul. No voy a dejar de hacer las mochilas con aplique porque aún me faltan muchos apliques por llegar. Vienen los apliques de la Virgen del Carmen, que ustedes saben que es para el Día de la Virgen del Carmen, aprovechar y sacar las mochilas con el aplique original, el que viene con el Divino Niño y con el escapulario. Buenas noches, chicas. Buenas noches, señora Diana, señora Ana Eugenia, señora María Gamarra. Buenas noches. Sí, yo también amo este negrito, lo siento como una carterita, me encantaría. Y de hecho me están pidiendo que haga grandecitos con boquillas grandes. Sí voy a hacer, tengo las boquillas grandes para hacer unos grandecitos, pero denme chance, muchachas, que tejer monederos para mí es muy rápido, pero ya mini mochilas como estos tamaños, sí me demoro más. Sí me demoro más, sí me demoro un poco más porque lo hago a ratitos en la noche. Mientras me veo la novela, estoy tejiéndolos. Entonces, sí, ya no necesitaría un ratito, sino varios ratitos. 1, 2, 3. Hanna, buenas noches, bienvenida.
Claro que sí, Hanna. Háblame por WhatsApp y me dice cómo lo quieres y claro que sí. Sí, chicos. Y 4. ¿Qué color de tul? ¿Qué color de hilo? Si lo quiere con muchas piedras, con muchas perlas. Si lo quiere más grande, porque tengo boquillas grandes, grandes, grandes. Jason. 1, 2, 3, 4. Esperemos si el gerente de venta me trae la boquilla grande, que creo yo que le serviría como a las mini. Pero entonces no lo puedo hacer alto. Tendría que ser como una carterita nada más. Acá. 1, 2, 3, 4. Para mostrar las boquillas grandes que me llegaron, creo que 4 boquillas nada más. Esperen, chicas, muestro las boquillas que les digo yo. Miren. Lo que pasa es que yo ya hice mini mochila con boquilla, pero miren la que hice. Esta. Pero esta es redonda, es muy linda, muy hermosa. Amo esta carterita. Es que me toca colgar las muchachas porque ya no me caben en el taller ni una más. Miren, miren lo preciosísima que es. Pero me llegó esta boquilla, esta es alargada. Entonces, para una mini mochila como esta, ese es el tamaño. ¿Qué es lo que pasa? No la puedo hacer tan alta. Esta es muy alta para este tipo de boquilla, pero es exactamente el tamaño. Mire, si yo quisiera colocarle boquilla a esta, me daría el tamaño perfecto. Miren. Entonces me están pidiendo que haga así con boquilla. Al recogerse queda más o menos este tamañito. Sí, mire que no queda tan pequeña. De pronto sí. Me llegaron 4 de estas boquillas nada más. Voy a aprovechar a terminar de... Sí, es este tamaño. Exactamente este tamaño es. Miren. Es exactamente este tamaño. Y quedaría así de hermosa como esta. ¿Sí ven lo grande que es? Cabe celular, cabe dinero, trae la cargaderita con perlas. Miren lo hermosa. Entonces, esta boquilla me gusta por lo baladita. Quedaría muy parecido a la cuadrada. Por eso me encanta. Y trae esto para colocarle cargadera. Sea una cadena o un fajoncito que se le puede hacer en cordoncito. Quedaría muy lindo. Entonces, si ven, chicos, todo. Yo estoy en todo. Uy, yo me invento de todo. Yo quiero hacer de todo. Yo, la verdad, no sé. No me canso de tejer. No me canso de tener ideas y, por ejemplo, cuando tengo la oportunidad, sí que me lleguen como boquillas como esta, yo siento que, pues obviamente me va a quedar estilo estos cuadraditos y se va a ver súper lindo. Porque la verdad, sí, no tengo duda, muchachas, que esto se tiene que ver muy bello. Es que todas están muy lindas. Mire, ya no tengo de más meter monederos. Bueno, seguimos. Guardemos esta boquilla porque tendría que decidir, pensarlo bien, si le coloco esa boquilla a mí. Pues está muy linda. Pero como también tengo clientes que les gusta sin boquilla, con cordoncito, fajón, cordón pompón. Luisa, buenas noches, bienvenida. El fajón que le colocó a su mochila pequeña, ¿lo vende? Claro que sí, este me lo hizo hoy David. Es que estaba paseando en Villavicencio y llegó anoche, entonces ya me hizo este fajón. Vea, es espectacular, porque acá mezclé 2 técnicas, entonces es increíblemente espectacular porque tiene una técnica que se utiliza para hacer correas para guitarras. Uf, entonces quedó impresionante, hermoso, vea. Y si usted también su aplique es con Minnie Mouse, se le puede mezclar el negro y el rojo. Si es otro color el aplique, pues se le mezcla otro color. Por ejemplo, si usted le coloca Spider-Man, también se le puede colocar rojo negro. Pero si usted le colocó, por ejemplo, Snoopy, buscamos colorcitos que le combinen a Snoopy. Este tiene 3 centímetros de ancho. Miren. Perfecto, el tamaño perfecto, 3 centímetros de ancho. Es divino. Este fajón es la cosa más bella que me pudo haber hecho mi hijo hoy. Ay, me dejó tan feliz cuando lo termino y yo tan bello, yo amándolo.
Claro, chicos, a mí me gusta que las cosas queden bien terminadas y el cordón, pompón y fajón es una de las terminaciones que más ayudan a darle calidad ya al producto final. Rubiela, buenas, Blancanubia, Víctor, buenas noches, Geraldine, buenas noches. 1, 2, 3 y 4. Sí, a mí me encanta que los fajones queden bien hechos. Hicimos más, o sea, se hizo hoy 4. Este, este y uno de tricolor que David está terminando en este momento. Espectacular. Este es unicolor, pero nosotros le hacemos un diseño para que se vea así de hermoso, que no quede plano. Este sí, preciosísimo. Este fajón es de 6 centímetros. Mire, 6 centímetros. Este sí creo que es de 5,5. Mire, pero impresionante, son fajones muy bien hechos. Lo que pasa es que yo le enseñé a David muy chiquitito, tenía como 8 añitos cuando le enseñé a hacer los fajones. Entonces tiene ya muchos años de experiencia y gracias a eso ya los fajones que hacen queda muy pulidito. Lo mismo Andrés, que es el otro niño que nos ayuda, le enseñé en México. Él estuvo una temporada con nosotros en México y yo aproveché y le enseñé a hacer fajones. Entonces es muy pulido, muy impecable a la hora de tejer los fajones. Entonces cada vez nos quedan más hermosos y pues cada vez yo saco otras ideas. Ustedes saben que todo esto es de ideas. Entonces se va volviendo algo muy chévere. Entre más ideas saque usted, entre más cosas quiera enseñar, entre más materiales diferentes tenga, todo ayuda. Coloquemos ese ahí. Entonces todo ayuda, todo es muy bueno en esto de las artesanías y de pulirnos a la hora de trabajar. En mi caso, yo siento que a mí me ayuda mucho tener variedad de material. O sea, yo amo la gran posibilidad que tengo de la facilidad de que estoy en Bogotá y me antojo de algo y simplemente voy a la arquería o voy al centro y lo busco. Entonces, para mí eso es una facilidad y me ayuda mucho a inspirarme para sacar cositas diferentes. Pero miren, chicas, que yo no tengo cantidades. O sea, la gente dice, ay, pues usted que tiene cantidad. No, no, miren. Por ejemplo, de estas piedritas yo tengo muy poquiticas. Acá creo que hay por ahí 40 gramos de piedritas. O sea, ya tampoco es que tengo todos los tarros llenos. Yo hay de cositas que tengo 10 gramos, 20 gramos. Y normalmente 10 gramos, 20 gramos valen 3.500 pesos. Entonces no es tener cantidad, sino variedad. Hay unas que no tengo ni siquiera en cajita. Mire. Esto creo que serán 2, no, yo creo que ni siquiera 8 gramos, mira. Pero yo tengo todos los colores, aunque no tenga la caja llena, no importa, tengo un tonito de café muy lindo, vea, este tonito de café hermoso, y tengo este poquito, no importa, que este lo estoy dejando para la mochila negra. Entonces no vayan a creer ustedes, ah, no, es que uno tiene que tener millones, no, 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 lo mismo las perlas, miren, les muestro, no es mentira, yo no tengo cantidad, miren, de este color plomo, tengo este paquetico, no más. De esta negrita que es de 3 milímetros, este paquetico. De esta azulita, de esta sí tengo yo creo que por ahí unos 40 gramos. Mire, pero tampoco es mucho. Yo no tengo tampoco por bultos, que la gente dice, ay, no, pues es que usted, no, miren. Vea, de esto no me queda sino más. Listo, le doy prioridad a otras cositas. Estas poquitas pues ya las meto por ahí en algo que me quede y vea. Eso sí, trato de tener diferentes tamaños, porque no es tener cantidad, sino variedad. Entonces, no es que usted tenga que tener kilos, no. Y chicos, y con tiempo. Yo todo este material lo he conseguido con mucho tiempo, que veo algún colorcito que me gusta, aprovecho y compro el poquito, lo que me alcance y así. O sea, estos son años y años de estar conservando y guardando material. Y de vender. Yo vendo una mochila y aprovecho y recupero el material. Ah, bueno, se me acabó. Por ejemplo, vendí una mochila y estoy floja de tijeras. Que no, que es que las tijeras que tengo no me cortan. Me compro una tijerita buena. Que no, que es que vendí una mochila y me faltan hilos. A mí me gusta mucho utilizar un hilo nylon que no es nylon, no es plástico, es un hilo, pero esto es para mostacilla. Y me gusta mucho para coser los monederos, es costosito, pero me encanta coser los monederos con él. Voy y me compro todos los colores. De hecho, ahorita me toca esta semanita comprar negro, se me acabó. Me toca negro, beige y azul petróleo. Entonces, eso, y va uno comprando poco a poco. ¿Sí ven, muchachas? Entonces, de esa forma se va uno surtiendo de material. Lo mismo los arnés. Se me van acabando los arnés, pues compro. Y así.
¿Qué hace por ahí, doctor? Pero ¿dónde están los de estrellita? Bueno, por ahí los de estrellita no lo encuentro, pero vea, por ejemplo, estos. Acá tendré 3 docenitas nomás. Y voy comprando y aprovecho y compro y así, así, así. Y que se van acabando, pues yo voy comprando. Entonces, sí, muchachos, no es que tengan que tener cantidad, sino variedad. Aprovechen, aprovechen y van teniendo un poquito de cada cosita. Eso sí, tengan muy claro en qué van a usarlo. Yo no compro las cosas por comprar. Por ejemplo, estas pedritas que le acabo de mostrar, las negritas color plomo, las compré con este monedero ya hecho. Entonces, gracias, hijo. Con este monedero ya hecho, ya sabía y vine y hice la prueba y sí, me quedaron muy lindas. Entonces, por eso también tengo poquito, porque sé que me va a servir en este tipo de monederos. En este monedero, de pronto voy a utilizar unas poquitas, pero no tanto. Por ejemplo, para este tipo de monederos sí utilizo mucha rosadita, doradita, color hueso. Entonces, ahí sí voy a tener mucho más. Pero tengan claro también que si usted va a invertir, sea por algo, que no sea porque se le antojó y no tiene ni idea qué va a hacer con ellos. No. Yo también cuando voy a comprar es porque sé en qué lo voy a utilizar. Acá ya terminé, chicos, y vamos a 1, 2, 3. Entonces yo no me lleno de cosas por llenarme, no, yo ya sé muy bien más o menos en qué lo voy a utilizar, qué cantidades, por eso les muestro que tengo poquito, no tengo cantidad, que en el momento que por alguna razón necesito otra cosa, no sea que tenga mucho de algo y muy poco de lo otro, no. Bueno, chicos, acá vamos a hacer la vuelta donde nos van a quedar ya para hacer los pétalos. Aquí no le voy a hacer hojita ni nada. Simplemente empezamos de una vez, 2 cadenetas, un punto alto, una cadeneta, un punto alto, una cadeneta, un punto alto y tengo 1, 2, 3 espacios, me falta uno más, 2 cadenetas y me agarro de este punto alto. ¿Listo? En punto bajo. 2 cadenetas y volvemos. Entonces, sí, chicos, anímense a empezar y con 100 gramos, vea, esta mochilita de acá se llevó solo 100 gramos. Sí, el aplique, pero es que la lámina de ese aplique viene por 4, o sea que usted con 400 gramos saca 4 mochilas. Tan sencillo como eso. Y a cada mochila le coloca un aplique. Esta no tiene piedras extras, todas esas piedritas la trae el mismo aplique. 2 cadenetas y volvemos acá. Punto alto, cadeneta, punto alto. Mañana vamos a empezar nuevo monedero acá en el canal, chicos. Ya mañana otra vez, porque ustedes saben que el mes de mayo es el único mes en que o el mes que me dedico solo a hacer monederos. Mañana empezamos otro monedero, lo terminamos por ahí para el viernes y el lunes, que ya es nueva semana, nuevo mes, estaremos iniciando un proyecto nuevo. Lo estamos terminando de pulir. ¿Qué proyecto vamos a sacar? Parece que quieren algo de 2 colores. Vamos a ver. Pero sí, ya viene una mochila, un tamañito normal, entre 240 puntos, que puede ser el fondo de 20 centímetros por más o menos 28 a 30 de alto, o sea que es una mochila grande, como para aprovechar, chicos. 1, 2, 3, 2 cadenetas para que quede el cuarto espacio. Y ustedes saben que esos proyectos duran más o menos 30 días, un mes, fabricando, tejiendo, elaborando una mochila. Julian dice, hola, profe, ¿usted terminó la mochila negra de mariposas rosadas? Sí, señora, esa mochila se le pegó el aplique, se llenó de piedritas, creo que tengo el fajón ya hecho. Por ahí creo que tengo el fajón para pegarlo, es lo que me falta. Pero sí, claro, esas se le colocaron piedras a las mariposas y se le colocaron otras maripositas alrededor. Omaira, hola, buenas noches. Janet, buenas noches. Buenas noches, Rosario, buenas noches. Sí, claro, la de la mariposa, sí. Ahí está disponible. Esa está económica, económica.
Acá seguimos, chicas, para empezar las flores. Marta, buenas noches, bienvenida. 1, 2, 3, 2 cadenetas y punto bajo. 1, 2 y punto alto. Sí, chicos, hemos terminado muchos proyectos y empezamos. Esta de Mickey Mouse se terminó hoy, esta de Minnie. Ya, le pegamos hoy el fajón y ya quedó terminado el proyecto. Se enseñó cómo se hacía el cordón, cómo se colocaban, cómo se hacían los pompones y lo único que nos faltaba era cómo se hacía, cómo se pegaba el fajón. 2, 3 y 4, 2 cadenetas para este. Sí, claro, a mí me gusta dejar terminados todos los proyectos porque en el momento que alguien quiere la mochila ya solamente es empacarla y enviarla por paquetería. Gracias, señora María, gracias. Recuerden que enviamos a cualquier parte de Colombia. Este, por ejemplo, va para la señora Neila, y no, Islena, para la señora Islena. La señora Neila es una mochila de la Virgen del Carmen, una de la Virgen de Guadalupe. Les voy a mostrar cuáles son las mochilas grandes. Miren, esta es para la señora Neila, que es la Virgen de Guadalupe. Esa. Y esta otra es también para la señora Neila. Sí. ¿Cierto, Jason, que para la señora Neila es la de la Virgen de Guadalupe y la Virgen del Carmen? Sí, esas dos están sin terminar. Yo las estoy elaborando con calma. Bueno, de hecho a esta le falta cordón, pompón y fajón. Tampoco es que le falte mucho. Y venga, les coloco esta otra grande acá. Entonces, estas van ya, voy avanzando con ellas, pero ya tienen dueña. Ya sé para quién son. Entonces, esa es la ventaja de ir trabajando con mochilas, que ya sabemos para qué persona es, porque uno ya trabaja sobre pedido. Entonces, si la persona quiere, por ejemplo, que le coloque piedritas o perlitas de algún color en especial, pues uno ya sabe. Vea, esta sí está sin dueño, pero la estamos recamando, que también esta boquilla le serviría, pero lo que yo les digo, yo tengo que más o menos ver qué quieren las chicas para poder saber si le hago la inversión de la boquilla. ¿Qué es lo que pasa? Ella así como está tiene un precio. Así como está, tiene un precio. Si yo le coloco boquilla, suma, porque esta boquilla no es muy económica. Mira, aquí me falta un poquitico de rellenarlo. Ya las flores van quedando muy llenitas. Miren, muchas piedras, entonces poca perla. Miren estas perlas divinas. Ay, estos gusanitos los amo. Dijo Vianet, profe, usted fue la que inventó los gusanitos. Y yo los amo los gusanitos, miren. Pero Vianet me dio la idea de colocar una piedra de un tamaño y otra de otra. Yo no, ¿cuál una piedra? El gusanito. Y entonces yo ya le coloqué el gusanito, pero Vianet sí colocaba 2 piedras seguidas. Yo dije, no, voy a llenar de gusanitos mis mochilas recamadas para que se vean muy lindas. Estas mochilas no van forradas porque por dentro no se ven los hilos. De hecho, estos cambios de hilo, entonces eso se corta y ya no pasa nada. No se ve para nada, el trabajo que se hace porque todo se hace por fuera. Entonces, eso, muchachas, cuando yo ya sé para quién es la mochila, para mí es muy fácil trabajarla porque usted trabaja es pensando en el gusto de la persona o en las indicaciones, que quiero el fajón paleteado, que quiero el fajón con colores, que quiero el fajón de esta forma u otra. Entonces ya es muy fácil trabajar porque usted está trabajando ya para alguien. Ya esa persona le está dando indicaciones de cómo quiere. 1, 2, 3, 2 cadenetas para terminar. Tengo cremita. Entonces, sí, chicas, pero claro, yo tengo muchos trabajos empezados, pero de esa misma manera voy terminando, voy entregando, voy terminando, voy entregando. Es muy importante trabajar mucho, pero entregar los pedidos primero a tiempo y segundo con la calidad que quiere el cliente. La señora Neila ya me compró una de esas de la Virgen de Guadalupe, pero quedó tan encantada que pidió otra y también pidió la del Carmen. Ah, una cosa, estas tienen tul. O sea, estamos por la línea de esto es tul. Esto hace parte de lo mismo que va con este, mire. Vea. Mire que también llevan piedritas, por acá todavía me falta terminar, por eso les digo, yo voy con el proceso, voy ensayando tonalidades, amo ensayar tonalidades,
que si los tonos me combinen, no me combinen, pero entonces voy ensayando, voy mirando qué color me gusta más y también depende de la flor. Entonces, estas también van con tul. Es que de verdad, muchachos, hay que aprovechar el máximo de cualquier cosa que usted esté haciendo. ¿Por qué les digo cualquier cosa? Porque yo empecé a hacer las mochilas recamadas y se presentó la oportunidad de hacerlas con apliques, pues de una vez aprovechamos el tema. Entonces tienen que tener claro eso ustedes. Mi amor, se cayó el internet. No, 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 de mi internet rápido. No, ya. Chicas, se fue el internet un momento, pero ya lo solucioné. Si están todavía por ahí. A ver. Esperen que estoy solucionándolo en el otro celular. Qué belleza cuando se va el internet, ¿cierto? Pero creo que ya solucionamos acá. Pero gracias al internet tan malo no me deja ver los comentarios en este otro celular, chicas. Por eso me toca en el otro. Ya solucionado. Sí, chicas, no, el internet se está yendo, pero sin mentirles, la semana pasada prácticamente no se hizo en vivo acá en YouTube por esa cuestión de que el internet se cae demasiado, pero es en la noche. Entonces ya mañana toca llamar a la empresa porque no podemos seguir así. 1, 2, 3 y 2 para terminar acá. Entonces a mí me gusta mucho trabajar sobre pedido por eso, porque por ejemplo, si alguien dice yo quiero el monederito negrito, pero llénemelo de piedras o hágale esto, hágale lo otro, pues uno hace la terminación como la piden. Entonces eso es una ventaja grande, trabajar sobre pedido. Para mí siempre, digamos, me sirve más eso. Cuando alguien me dice, profe, quiero la mochila de la Virgen del Carmen, pero hágamela con un fajón así, o hágale los pompones de esta forma, o hágaselos a los lados, o hágaselos al frente. Claro, ya la terminación la decide el cliente y eso es una bendición, porque uno no está pensando cómo queda mejor, sino darle gusto al cliente. Entonces, por ese lado es una belleza, muchachas. 1, 2, 3, 2 cadenetas para hacer el cuarto espacio y ya nos podemos hacer flores y listos. Swan se acabó. Sí, este está divino. Y ¿saben qué es lo triste? Que me queda tul para otro nada más. No tengo cantidad de este color. Les voy a mostrar el pedacito que tengo. Pues para mí es triste. Para mí es triste porque me sorprendió. No pensé que quedara tan lindo. O sea, en el momento que yo escogí ese pedacito, miren, no les miento. Miren el pedacito que tengo. Ese piecito. Miren, vean. Si hago el monederito en este tamaño, apenas para un monederito. Miren, no me alcanza para más. Obviamente lo tengo que hacer con negro, que el color negro es el que le da todo lo lindo a este tono. Miren, es exactamente el mismo. Entonces tengo ese piecito, entonces estaba triste porque yo pensaba dentro de mí, ¿por qué no lo ensayé antes? Vea, solamente necesito hacerlo por lo menos 10 puntos más ancho que este y obviamente unas 7 vueltas más alto para que me quede, pero vea, no tengo más. Miren, es lo que yo les digo, yo no trabajo con cantidad, sino variedad. Este negro está bien, quisiera tener una yarda de este para hacer muchos monederitos de ese color porque están demasiado espectaculares. Y no me queda más porque yo trabajo es así muchachas. Sí se vendió demasiado tul. Obviamente todo el año, llevamos todo el año vendiendo tul en cantidad, porque no solamente mi esposo trae ese tul para mí, sino que lo trae también para vender. Entonces ahí es donde yo saco disque el pedacito para hacerme la mochila. Pero de ese pedacito yo me quiero hacer una mini, pero de ese pedacito quiero hacerme un monedero, pero de ese pedacito también quiero hacer otra mochila. Entonces ahí es donde me quedo sin material.
porque la mochila de ese color negro, la tengo por allá. 1, 2, 3, porque sí saqué mochila. Espérese, las muestro y verá que este monedero sí tiene su respectiva. Miren, chicas, esta es la respectiva mochila del monedero. Miren. Pero siento que es el más lindo el monedero. Miren, esa es la mochila. Miren. De este respectivo monedero. Tiene ya su cordón, su pompón, tiene su fajón. Dime, hijo. ¿Por qué le echas a esto? Un piquitín de pegante, hijo. Mira. Porque yo sí le cojo. Sí. Ok. No, gracias. Mire, déjelo que se seque tantico, un poquitico, unos 2 minuticos y ya puede seguir. Entonces, miren, chicas, esta que también está apenas empezada a trabajar, por lo que yo les digo, yo las voy elaborando y ya con el dueño a bordo la vamos terminando. Entonces, miren la combinación, las piedras y esta es la mochila que va con este monedero. ¿Sí ven? Entonces, eso es lo que yo trabajo, que saqué ya la mochila, ahora voy a sacar el monedero y con ese pedacito alcanzo a sacar una mini mochila casi de este tamaño, ya se dieron cuenta ustedes. De pronto un poquito más alta, pero sí sale. Entonces, es eso, aprovechar el material al máximo, no quedarnos como con la idea de que si compramos solo salen mochilas, no, salen monederos, salen mini mochilas. De este azul también hay una mini. Y de esta azul ya entregué, de esta, vea. De esta azul salió una mochila igual de grande a esta, que esta es grande, esta es de 28 de alto. Esta mini y esta. Y tengo un pedacito chiquito que yo sé que me va a alcanzar para un monedero como estos, de este azul, miren. Miren esa mini tan linda que salió. Que esta lleva cordón, va a llevar cordón y pompón como mini mochila, como esta. Mire, así como esta. Venga a ver si es el mismo tamaño. Sí, esta quedó un piquitín más alta, pero vea, ¿sí ve? Y de esta azul también saqué mochila que se la llevó la señora Neila. Una mochila igual de grande a la negra. Entonces, es eso, chicas, sacarle el máximo provecho al material. No es como que, ay, no, y compré material, pero hice esto y ya. No, saque el máximo provecho. Y así para todo. Los hilos, lo que yo les digo, las mochilas se pueden hacer con 100 gramos de hilo. Si usted tiene 500 gramos de hilo en su casa, usted tiene para 5 mochilas que no son tan pequeñas, porque esa Minnie Mouse no me quedó tan mini. Alicia, ese monedero negro sí divino. Buenas, disculpe la pregunta, ¿desde dónde transmite? Alicia, yo estoy en Bogotá, en Colombia. Yo estoy acá en Bogotá, tenemos una tienda física y pues trabajamos virtual hace ya aquí en YouTube, más de 5 años. Y en las otras redes, más de 8 años. Acá cadeneta. Punto alto. Igual damos clases también presenciales. 1, 2, 3, 2 cadenetas. Damos clases virtuales y presenciales, muchachos. Ya a las personas que les quede fácil venir acá a Bogotá a tomar talleres. Bueno, más que talleres, son clases y asesorías. O si ya desean talleres, pues los talleres están apoyados por en vivos virtuales, que esos quedan grabados y guardados por un año, porque el problema, muchachas, de presencial es lo que usted entendió a la hora de tomar la clase, pero si usted entra a un taller, pues el taller sí queda para repetir los videos las veces que deseen. 1, 2, 3 y 4. Alba, buenas noches, bienvenida. Monedero negro parece de los años 60. Sí, no, señora Alba, y no solo el negro, todos los que tienen la boquillita. Mire, este es una ternurita, o sea, sí, es que es esa ternura, es ese, no sé, esa elegancia que le da de pronto estos colores también y esas perlitas, y cuando le coloquen piedras, pues divinos, esa boquilla mini lo hace ver espectacular, una coquetería total. Estos, uy, este me encantó, cuando vi terminado este yo me enamoré y yo, ay no, qué cosa tan tierna.
Por eso creo yo que al colocarle boquilla al monedero como al azul, esta que es como cuadradita, le daría esa misma onda a la mini mochila grande. Esa onda como de monederito así, de las mamás, de las abuelas. Ay, no, es que están muy bellos. Sí, están muy lindos, chicos. Sí, están preciosos. Elide, buenas noches. Alborítica, profe, buenas noches. Sí, señora. Marta Cecilia, buenas noches. No, hermoso. Yo también estoy enamorada de mis monederos. Y es que hace 8 días entregué 4 divinos, muchachas. Entonces, de hecho, iba uno plano, uno en sobrecito. Tengo que volverlo a hacer para presumírselos, que quedan muy lindos también con tul. Eh, porque hace 8 días se fueron 4 monederos. 1, 2, 3. Hoy se fue el de Hello Kitty, el que hicimos con el aplique también divino. Lo voy a volver a hacer. Porque son monederitos que todo el tiempo, mientras usted tenga el monedero hecho, sí va a tener la venta, sí o sí. Sí o sí va a tener la venta. Y estas mochilas, aunque son muy grandes, gustan mucho, chicos. La mayoría de personas quieren piezas pequeñas, pero las mamás que cargamos con todo, sabemos que necesitamos son mochilas grandes, que quepa de todo. Que vamos a salir, salimos con la botella de agua, salimos con todo, con todo. 2, 3, 2 cadenetas para 4. 1, 2. Ya vamos a terminar acá y hacemos unas 2 florecitas, son exactamente las mismas, pero yo quiero colocar el cordón y mirar cómo queda cerrado, porque recuerden que este tipo de monedero no es para que se recoja la canastita. La canastita tiene que quedar lo más redondita posible. De hecho, en caso tal de que no se alcance a cerrar como queremos, toca, chicos, darle otra vuelta de flores. Sí o sí toca, porque no, él no puede quedar a medio cerrar. Acá. Y volvemos. Y ya terminamos acá. Sí, esos monederitos están muy bellos. Y de este tul negro tampoco me queda más, porque hice la mochila y ya me quedó el pedacito para la mini y para 2 monederitos, nada más. 1, 2, 3, 2 cadenetas para 4. Listo, puntico deslizado, cadenetica y ahí cortamos los hilos. Todos esos hilos hay que esconderlos. Ninguno de esos hilos me puede quedar por ahí volando. Miren, chicos, quedó con 3 capas de flores. Estas flores me toca hacerlas, pero le voy a colocar un cordón. Solamente quiero ver cómo se cierra. Ay, chicos, mire, este monedero también es lindo. Este es un portallaves, no solo hacemos recamados. Miren, este también es portallaves. Y miren lo hermoso que se ve. Diseñitos preciosos. Sin necesidad de tul, también hacemos. No, nosotros, oiga, nosotros hacemos muchas cosas. Yo sí siento que cada vez estamos como que moviendo más las manos. Bueno, voy a colocarle cualquier cordón, pero obviamente nosotros no le podemos hacer cualquier cordón. Tenemos que hacerle un cordón acorde al diseño o que se vea bonito. Miren acá. Solamente es para ver si sí se recoge bien o le hacemos otra capa. Qué hermoso. Y el cordón se lo voy a hacer verde. Y en las puntas se le hacen también una y una flor. Pero eso sí lo podemos hacer mañana, no pasa nada. Ustedes dedíquense hoy a hacer las flores, que mañana le hacemos el cordón y los pomponcitos que son flores. Miren. Acá. Y dice que sale por el mismo espacio. Miren, chicos, sí, con esa capita de flores ya queda rellenito, porque con esa capa de flores esto ya queda lleno de flores, miren. Sí, con esa capa de flores ya queda bien. Con esta última capa de flores ya queda perfecto, chicos.
porque él termina de pulirse aquí y quedan las flores así en capita, una encima de la otra. ¿Sí ven? Que eso era lo que queríamos. Entonces vamos a hacer una florecita, ya para que quede claro, que si bien, lindo, y le hacemos, para mañana está la tarea, llenarla de flores. Yo le voy a hacer una flor, ¿qué color? Ay, este verde biche. Es el primero que tengo a la mano, pero la idea es repetirle todos los mismos colores que tiene. Verde biche está acá, entonces vamos a distribuirlo lejos. Puede ser acá. Imagínate tan lejos. Todos estos hilos los tienen que amarrar y esconder. Ustedes no se pueden poner con la idea de el hilo, dejarlo, cortarlo. No, señor. Tienen que amarrarlo. Vamos a darle una vuelta a este. Acá. Y aquí le hacemos el nudito. Y ahora sí podemos cortarlo. Listo. Y así todos los hilos, al paso que vaya usted adelantando. Esperen que este tiene la parte plana acá. A mí a veces me gusta colocarle un puntico de pegante ahí, como para que él no se vaya a zafar. Un puntico pegante. Eso sí, muchachos, que sea un pegante bueno, rápido de secar. No le coloquen cualquier silicona, no. Ay, ¿en dónde lo dejé? Acabo de perder mi punto. Esperen porque lo solté. Ay, necesito encontrarlo acá. Mire. Este pegante se seca y queda transparente. Es simplemente para que no se zafe. Que quede bien peinadito. Vea. Dejarlo que se seque. Entonces, como le eché pegante ahí, voy a hacer la flor en otro lado. No hay. Mire. Dejémoslo ahí. Que se seque. Él no se demora mucho para secarse, pero sí es mejor dejarlo quieto. Vamos a hacer la flor acá, por donde hay naranja. Acá, ve, aquí está bonito. En este lado. Para dejar que se... Que es que en este lado, para dejar que se seque y di el mismo lado. Este fucsia no lo quiero. Es que no quiero... Aquí. No quiero que me quede tan pegado a los otros verdes porque recuerden que en capa repetí. Vamos a hacer la flor que es exactamente la misma que hemos hecho, pero esta y esta que voy a hacer es de 5 caladitas nada más, no 6. O sea, subimos con 3 cadenetas y hacemos esta cadeneta sería la primera 1, esta sería 2, lazada 3, lazada 4 y lazada 5. Cierro cadeneta y paso al otro lado y volvemos. Lazada 1, lazada 2, lazada 3, lazada 4 y lazada 5. Cerramos cadeneta. Así con todas las flores. Ya para mañana vamos a tener todas las flores hechas. Escondan todos los hilos. Lazada 1, lazada 2, lazada 3, lazada 4 y lazada 5. Y mañana hacemos el cordón y los pompones para ya darlo por terminado. Van 3 pétalos. Falta uno más. Acá. Lazada 1, lazada 2, lazada 3, lazada 4 y lazada 5.
cadeneta. Y recuerden que giran el monedero y acá cierran con un punto deslizado, vuelven a girarlo acá y empiezan a hacer los pétalos. En este caso es un punto bajo, un punto alto, un punto bajo y me devuelvo para acá. En cada espacio, punto bajo, punto alto, que el punto alto es de 2 arcadas, luego punto bajo y me voy al otro espacio. Nuevamente, punto bajo, punto alto, punto bajo. Este último espacio y ya lo cerramos. Punto bajo, punto alto, punto bajo. Y vengo acá con un puntico deslizado, cadenetica, dejo el hilo largo. Todos estos hilos que tengo para esconder tienen un porqué, y es que a mí me gusta que esta flor quede con se llama pistilos, con pistilos. Mire, yo agarro acá 2 o 3 hilitos acá por dentro, 2 o 3 hilitos, pero llevo la aguja hasta acá donde dice las cadeneticas, y este hilo de acá, este que me quedó corto, no debería quedar tan corto para que sea más fácil de manipular, lo paso para ahí. Y acá hago lo mismo, en las dos mismas pestañitas, pero para el otro lado. Miren, y traigo este hilo, que este sí es el largo perfecto, para que me deje manipularlo y sacar los pistilos. Lo que hago yo acá es que los junto, eso me ayuda para cerrar la flor, pero también hago nudo, que si usted no tiene tiempito y siente desconfianza que el nudo se suelte, le puede colocar una gotica del pegante que yo le coloqué allá al hilo, para que esto no se suelte por nada del mundo. Tiene que hacer el corte larguito, porque al paso que yo lo voy manipulando, ese pistilo se va escondiendo. Miren estos yo les dejé el pistilo larguito y se han escondido. Vea, por ejemplo, este rojito ya está perfecto, ese largo, ya no necesita más largo. Algo otros que no se escondan, ya al final les recortamos un poquito. Pero vea, por ejemplo, este amarillo ya está escondido tanto que apenas y medio se ve. Entonces, chicos, hagan esa capa de flores y nos vemos mañana para hacer el cordón y el pompón. Y mire lo lindo que queda, ¿sí ve? Estos que ya están arreglados se ven muy lindos, vea. Se ve muy linda la flor. Entonces, esa es la idea, terminar esa otra. Yo me voy a poner esta noche a esconder todos estos hilos y hacer la última capa. Entonces, nada, mis chicos, ahí los dejo con todos estos trabajos hermosos que se hicieron el fin de semana. Sigan el canal, cualquier cosa, chicos, por WhatsApp. Tenemos más de 21 grupos de WhatsApp, tenemos talleres. El próximo lunes vamos a empezar uno maravilloso. Vamos a hacer este en mochilón. Esta imagen la vamos a hacer en un mochilón. Así tal cual como está, la vamos a hacer en un súper mochilón. Yo creo pues que nos vamos a tardar más de un mes. Yo creo que sí. Entonces, chicos, ahí me hablan por WhatsApp cualquier cosita y ya estamos pendientes de lo que necesiten, con mucho gusto. Nada, recuerden que estamos en todas las redes sociales. Hasta mañana, que descansen, feliz noche. Terminemos este monederito para mañana ya sea solamente el último detalle y ponernos en la tarea de empezar uno de cero. Hasta mañana, que descansen, feliz noche. Dios les